pasa cuando una mujer cruza la frontera para buscar a sus hijos y al cruzar es víctima de violencia y control para que no pueda volver a su país? ¿Quién puede denunciar si ella no denuncia? ¿Qué tanto pueden trabajar las áreas del Estado en estas situaciones? En el episodio de hoy veremos un caso de una mujer y sus 3 hijos de Bolivia que van a pedir la regularización migratoria a un ente del Estado y en ese momento queda claro que no podía decidir por sí misma, que estaba siendo controlada. Tratemos con Justicia, un podcast del programa AJUP, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Mi nombre es María Victoria Jalil, soy jueza a cargo del Tribunal de Gestión Asociada número 2 y tengo el privilegio de presentar a 2 mujeres que han colaborado y que han participado activamente en el caso que vamos a presentar hoy. En el capítulo de hoy nos acompaña la doctora Laila Ruiz Córdoba, jueza a cargo del Tribunal de Gestión Asociada número 3. Hola Victoria, muy buenas tardes, un placer estar acá. Y además nos acompaña la licenciada Emiliana Tassi, integrante del programa interministerial de Estación Migrante, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad y de la Secretaría de la Mujer. Hola Emi. Hola Victoria, muchas gracias por la invitación a participar de esta experiencia de podcast. Vamos a hablar de un caso tratado en el Fuero de Violencia Familiar, en el cual una mujer migrante y sus 3 hijos menores de edad, todos oriundos de Bolivia, solicitaron medidas de protección a través de la defensa pública por ser víctimas de violencia psicológica y económica. La mujer llegó desde Chile para reunirse con sus hijos, quienes habían sido trasladados sin su autorización por el progenitor. El caso fue detectado por el programa de Estación Migrante, que lo presentó ante la justicia. La jueza a cargo, doctora Laila Córdoba, dictó medidas de protección, incluyendo el traslado de la mujer y sus hijos a un refugio dependiente del polo de la mujer y la prohibición de acercamiento del progenitor. Finalmente, y en coordinación con el Consulado de Bolivia, se autorizó su regreso al país de origen. Por el principio de confidencialidad, no podemos hablar ni contar los nombres de las partes que han participado en este proceso. Emiliana, ¿podrías contarnos cómo desde el programa en que vos perteneces detectaron la situación de vulnerabilidad que atravesaba esta familia? Sí, bueno, ahí el programa se comunica a una organización de la sociedad civil solicitando nuestro asesoramiento para la regularización documentaria de la mujer y sus 3 hijos. Se hace una primera entrevista telefónica en donde mis compañeras Sofía Cortil y Sol Iglesias identifican que la mujer dice que sus hijos ingresaron con el padre por frontera no autorizada y sin su autorización, ¿sí? En ese marco, ahí las compañeras lo que plantean es, estaría bueno profundizarla e ir al territorio. Hasta ahí, vea, en ese momento se realiza una videollamada que hacen mis compañeras con una profesional de trabajo social y la mujer, y aparece como la primera incomodidad o podría ser un indicador. ¿Por qué? Porque la mujer dice, bueno, lo que pasa es que mis hijos ingresaron sin mi autorización a Argentina. Y en esa observación que hacen las compañeras, dice, che, vamos a profundizar la entrevista en el territorio. Se concreta una entrevista en territorio en la organización y cuando ingresa la mujer a la entrevista con nosotras, nos dice que había llegado acompañada de un familiar que venía con la documentación porque partían de la premisa de que si venía sola se podía llegar a escapar e irse con la documentación y sus hijos. En ese escenario empezamos a profundizar y aparecen obviamente todos los indicadores de violencia psicológica, física, económica e incluso, bueno, en una situación de toda una red organizada para que ella no se escapara del territorio o fuese vigilada. Sí, al fin y al cabo. Bueno, en ese marco, nosotras le planteamos que como agentes del Estado, frente a situaciones de esta complejidad, tenemos la obligación de denunciar, ¿sí? Porque es una situación que ella estaba atravesando de mucha violencia. Ella nos dice que está de acuerdo,
Una vez que salimos de ahí, se activaron un montón de llamadas telefónicas. Primero al Consulado de Bolivia, que lo pusimos en conocimiento. Después hablamos con la Secretaría de la Mujer, ahí está nuestra compañera también del programa interministerial, Marta Guerreño López, que enseguida dijo, nos reunamos, y nos reunimos con las directoras, con Liliana Quiroga, con Julia Reartes, para pensar la estrategia, hasta llegar también a una entrevista con vos, Victoria, también para pensarla conjuntamente de cómo teníamos que pensar la estrategia de protección, pero a la vez también de avanzar en que el mensaje era claro, nosotros nos queremos volver a Bolivia con mis hijos y no me van a dejar salir de acá porque estoy observada y estoy controlada. ¿Podrías contarnos, Laila, cómo llega a tu conocimiento el caso y qué elemento tuviste en cuenta para abordar esta problemática? Sí, bueno, tomé conocimiento del caso frente a la denuncia presentada por la defensa pública, donde puso en conocimiento la situación de vulnerabilidad y de violencia familiar que estaba atravesando esta mujer migrante junto a sus hijos. Y tomó conocimiento de ello gracias a la puesta en conocimiento que a su vez hicieron las profesionales del programa Estación Migrante. Al tomar conocimiento de esta situación, en ocasión de que estaban haciendo el trámite de regularización de documentos, una situación que atraviesan muchas personas migrantes, de que están en condiciones irregulares en nuestro país, lo que por supuesto no es causal de expulsión, sino es causal de vulnerabilidad, ¿verdad? En esa circunstancia fue que conocieron que estaba atravesando una situación de violencia familiar y estaba la persona muy temerosa, tras lo cual ordené que se la traslade por la fuerza pública al alojamiento del refugio del Polo Integral de la Mujer para que sea contenida y a su vez para que se le recepte la denuncia en el formulario correspondiente a los fines de conocer los indicadores de gravedad del caso. Entonces, a raíz de esa denuncia, ordené las primeras medidas de protección, que era de restricción y de alojamiento a los fines de poder profundizar un poco más el caso. Bueno, esto que vos traes me parece que es interesante poder recalcar y destacar el rol que en ese momento tuvo la defensa pública en la defensa de los derechos de estas personas, porque estaba muy claro que ella no podía acudir personalmente a realizar una denuncia. Sí, y ahí yo pensaba también la importancia de los actores. Digo, también una comunicación, por ejemplo, con nuestra, en ese momento directora, ahora secretaria Tamara Pez, de plantearle institucionalmente, che, estamos frente a una situación compleja en la que vamos a tener que intervenir, en la que como equipo técnico sabíamos que teníamos que asumir la posición de denunciar y cómo acompañar un proceso que para nosotras era también desconocido en clave de el abordaje con la población migrante. ¿Qué sucede en las intervenciones en donde la víctima no denuncia, sino que la denuncia es anónima o lo denuncia, como en este caso, un tercero, si bien fue un agente del Estado el que puso en conocimiento, pero no deja de ser un tercero, una ajena a la relación familiar? Bueno, en materia de orden público, toda persona que tome conocimiento de una situación de violencia tiene que denunciar. Hay otras que están obligadas a denunciar, como aquellas personas que trabajan en entidades públicas o privadas, funcionarios, y bueno, se debe intervenir, no hay que dudar nunca de ello, y esto es muy importante resaltar, porque hay personas que creen que porque no son las víctimas de los hechos, no pueden y deben denunciar, porque les ha pasado que van a alguna comisaría o algún lugar donde le dicen no, si la víctima no quiere denunciar, usted no puede poner esto en conocimiento. Entonces es muy importante que la población sepa que puede denunciar y hasta puede pedir la reserva de su identidad ante el temor de cualquier represalia. Bien, bien. Bueno, esto pasa a veces con los vecinos o con las docentes cuando toman conocimiento, los médicos, ¿sí? Porque bueno, son situaciones que muchos agentes del Estado conocen y a veces no saben qué hacer. Sí, en eso también y en esta experiencia en particular, un interrogante que teníamos como equipo más de la órbita estatal era pensar también cómo cuidábamos a la compañera y a la organización. ¿Sí? Porque bueno, están en el territorio, la familia tenía una pertenencia institucional muy, muy significativa y también fue pensar en esa estrategia de cuidado
para que quizás la responsabilidad recayera más en la órbita estatal, digamos, en la observancia de los actores estatales y no de los comunitarios, que son sumamente claves y necesarios, pero que a los que también había que cuidar para la continuidad y sobre todo para en la estrategia de continuar preservando la protección de la mujer y los 3 niños que pasaron un tiempo en el territorio hasta que se toma la medida y que necesitábamos tener la información, dónde vivían, cómo estaban. En este sentido, Laila, quería preguntarte, ¿una mujer puede ser destinataria de una medida de protección aunque ella no la haya pedido? Sí, por supuesto, porque la violencia familiar es materia de orden público. Tenemos obligaciones internacionales para llevar a cabo todas las acciones tendientes a erradicar la violencia, no solo a erradicarla, sino a prevenirla, a neutralizarla. Claro que sí. Emiliana y Laila, ¿ustedes piensan que las personas migrantes se encuentran en una situación de desventaja en relación con los ciudadanos nacionales? Y en caso que crean que sí existe una desventaja, ¿cuáles podrían ser esas desventajas? No sé, por ejemplo, se me ocurre el idioma o no contar con redes de apoyo familiar, cuestiones económicas. Bueno, lo que observo es que a pesar de que tenemos una ley novedosa, la 25.871, después salieron decretos del EU con una política un poquito más expulsiva hacia la población migrante. Esa es una desventaja. Otra desventaja puede ser el idioma, este no ha sido el caso, la condición social, la falta de redes familiares, de redes comunitarias, desconocimiento de los derechos que tienen en este país y a dónde acudir, a dónde acceder, no encontrarse principalmente en su centro de vida, también desventajas electorales. No pueden elegir presidente, por ejemplo, cuando son partes de la sociedad. Hay muchísimas desventajas. Sí, obviamente que hay como en esa interseccionalidad el hecho de ser migrantes y en esta situación en particular, obviamente que agravaba la situación porque los hijos habían ingresado de forma irregular por frontera no autorizada. Por el otro lado, en el caso de ella, también desconociendo los circuitos del Estado. Primero porque no conocía más que un radio muy pequeño del barrio en el que estaban residiendo y a la vez también, digo, hay como una premisa de que el Estado siempre se ha parado, o en algunas situaciones, como un lugar de control, ¿sí? De desconfianza, sobre todo con algunas poblaciones de migrantes más que con otros, de posibles o que vienen a sacar el trabajo o que son posibles vinculados con el narcotráfico, la trata. Digo, es como un montón de cargas de prejuicios y estereotipos, racismo, xenofobia, discriminación que están muy arraigados en nuestra sociedad, que hacen, digamos, que realmente el contexto sea desfavorable. Y en eso lo que me parece interesante de cómo se viene pensando la política vinculada a la asistencia y el acompañamiento a migrantes con un Estado que esté presente, que esté acompañando, tratando de marcar esa distancia con que no estamos controlando, sino que es importante la regularización documentaria para el acceso a otras políticas que son importantes para el desarrollo de la vida cotidiana de los niños y de las mujeres. Bueno, Laila, lo que surge del expediente o de lo que se ha podido ver es que se tomaron audiencias. ¿Quiénes fueron citados a esas audiencias? ¿Fueron los niños escuchados? Contame un poquito esa parte del contacto directo y personal que te tocó hacer a vos. Sí, después de ello fijamos audiencias, las previstas por el artículo 22, que es con la idea de tomar una interacción, una mediación con las partes y conocer las posturas de cada uno de ellos. Se le dio intervención al representante complementario del Ministerio Público, que es el que dictamina en relación al interés superior de los niños, y en ese marco pude conocer un poco más la situación familiar, la cual vino a contribuir a lo que ya había detectado en los indicadores de gravedad de la denuncia,
donde yo pude observar que ellos habían retomado el vínculo, surgieron, se habían reflotado cuestiones que tenían que ver con el pasado de ellos y causal de motivo de la separación, que se reflotaron después, ya viviendo ambos acá en la Argentina, y que llevó incluso a que la fiscalía dispusiera imputación penal en la persona de él por lesiones leves calificadas. Bien, se ve dentro de la tramitación de la causa que vos también tomaste contacto por videollamada con la madre, con la abuela materna de los niños y la mamá de ella, que no estaba viviendo en la Argentina en ese momento, sino que estaba en Chile. Contame eso, cómo se gestionó. Bueno, el señor, alegando su defensa, decía que la madre de ella conocía que ella no estaba en condiciones de ejercer su rol materno, que ella estuvo de acuerdo de que él trajera a los niños acá a nuestro país. De hecho, él llegó con un permiso, pero era un permiso por 90 días, y en ese permiso de un juzgado que intervino en su momento, él decía que desconocía el domicilio de la madre. En ese interín fue que se dio esa autorización, y bueno, y quedaron acá en Argentina. Entonces él en su defensa decía que la abuela tenía conocimiento de esto, de que la madre no estaba en condiciones y demás. O sea, es una prueba que trajo él mismo al proceso, ni siquiera la madre la había mencionado, brindó hasta el teléfono y todo de la señora, y me pareció muy importante esclarecer ese punto. Al tomar contacto con la señora dio cuenta de una situación totalmente diferente. Dijo que su hija en realidad se había ido de Bolivia, pero en busca de nuevas oportunidades que ella se los pudo ofrecer en Chile, oportunidades económicas, y los niños no habían quedado desamparados, sino con otros familiares. Que ella sí estuvo de acuerdo de que vayan a pasear, que vengan a pasear en Argentina. Ella como abuela había tomado conocimiento de esto, pero que su hija no tenía ningún otro inconveniente. Hablaba de adicciones, hablaba de todas cuestiones que no resultaron de la causa. Así que bueno, vino a completar un poco más el panorama que se estaba ventilando. Laila, te pregunto a vos porque esto ya tiene que ver así puntualmente con el caso, que nos parece interesante que puedas contar de tu expertise o de tu experiencia personal. ¿Cómo fue para vos resolver una medida tan importante en la vida de estos niños pese a la oposición del padre? Bueno, la verdad que yo creo que el principal elemento que hay que tener en cuenta es conocer bien el escenario familiar. En las audiencias fue muy clara la situación de violencia, no solo descrita por la madre. Me ocupé que los niños entraran solos. La hija mayor dio cuenta de las distintas situaciones de violencia que estaban atravesando no solo la madre, sino uno de sus hermanitos también. Así que yo estaba muy tranquila, vi también una mirada muy cosificante del progenitor, porque él dejaba de lado la subjetividad de sus hijos. Él decía, hay mejor calidad de vida en Argentina, así que ellos tenían que estar acá. ¿Cómo te puedo decir? Él no vio la necesidad de ellos, de que ellos tenían su entorno en Bolivia, que extrañaban su espacio. Los otros, por más de que eran más chiquititos, los había sacado de su lugar, donde estaban sus primos, donde estaban los abuelos. Es como que no los vio como sujetos, los vio como objetos. Y además vi también una necesidad imperiosa de que él recibiera un tratamiento especializado. Y bueno, tome en cuenta todas las aristas. Uno de los chicos dice, bueno, me gustaría poder comunicarme cuando tenga ganas con él, por eso se fijó también un régimen comunicacional provisorio, remoto. Se tuvo en cuenta todos los elementos. Otra novedad del caso fue la articulación con el Consulado de Bolivia para el retorno seguro de la mamá y los niños a su país de origen. ¿Nos podrían contar cómo fue canalizado el contacto con el Consulado de Bolivia? Bueno, fue una articulación con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que nos puso en contacto con el consulado. Honestamente creo que fue el resultado de una muy buena articulación entre los distintos órganos del Estado. No ha sido dificultoso. Bien, estaban todos como en sintonía, todos miraban el problema desde el mismo lugar, entiendo, ¿no? Y con la misma perspectiva de vulnerabilidad. Emi,
Sí, a ver, con el consulado de Bolivia, en ese entonces digo porque ahora cambió el cónsul, pero también vamos en la misma línea, es un consulado que tiene en su interés mucho anclaje territorial. Entonces es un actor con el que veníamos y articulamos de hacer operativos interministeriales. Entonces cuando apenas salimos de la entrevista y lo ponemos en conocimiento, también porque habían aparecido algunos indicios de otras situaciones que habían ocurrido en Bolivia, enseguida el cónsul nos solicita esa información para hacer su puesta en conocimiento también en Bolivia. Y después, durante todo el proceso, digamos, estuvo como muy atento, se le fue comunicando todas las acciones que se iban tomando con la idea también de ir regularizando legalmente la salida de Argentina a Bolivia, porque también una cuestión que me pareció interesante en términos de la coordinación de acción fue que cuando la mujer con las niñas llegan a Bolivia, la esperaba como si fuese la Secretaría de la Mujer o CENAF acá en Córdoba, ¿sí? Entonces había un organismo del Estado boliviano que las estaba esperando para el traslado a la casa del padre de la mujer. El fallo, la verdad que es muy importante porque refleja un trabajo coordinado entre todos los poderes del Estado para brindar efectiva protección de los derechos de estas personas, y tal es así que Laila lo resalta en la resolución, felicitando a todas aquellas personas que habían intervenido respecto del resultado, que fue, la verdad, que muy positivo. Emi. Sí, yo pensaba en algo que valoro de esta experiencia de trabajo es primero el respeto por la incumbencia que tuvimos todos los actores. Cada actor se focalizó en la incumbencia que le correspondía, que le era inherente, lo cual me parece que es interesante porque no siempre es algo que sale, digamos, no siempre es como estamos ahí, como podemos generar sobreintervenciones. No, acá hubo como fue muy respetuoso, una sincronicidad en términos de comunicación que también a mí me parece que es sumamente interesante y que tampoco a veces resulta fácil en términos de articulación y coordinación. También creo que, bueno, hay cosas que confluyeron, que es que la mayoría de los actores teníamos un enfoque de derechos humanos, de una perspectiva de género, de interculturalidad, que bueno, quizás eso también posibilitó que el engranaje funcionara, que la red funcionara, que sostuviéramos, que contuviéramos, que se tomaran medidas y que se lograra, al fin y al cabo, proteger los derechos de la mujer y de los niños. Lo cual, obviamente, que todas las experiencias que tengamos sean como esta experiencia serían gratas, obvio. Pero bueno, sí me parece como un antecedente significativo que hay que ponerlo en valor, porque sí se puede coordinar y articular acciones de protección de derechos. Creo que funcionamos como en esto que siempre se dice, bueno, yo vengo de CENAF también, de muchos años de, bueno, ¿cómo se logra el sistema de protección de derechos en la práctica? ¿Sí? Bueno, creo que en esta experiencia podemos dar cuenta de que cada actor se comprometió en el marco de sus incumbencias y su responsabilidad a garantizar y proteger los derechos de la mujer y de los niños. Hemos llegado al final, la verdad que muchísimas gracias Laila, Emi, por participar en esta entrevista tan enriquecedora, por su tiempo, por su predisposición, por su claridad en las respuestas. Y a modo de cierre, les dejamos la pregunta que más nos gusta realizar a nuestros entrevistados. ¿Qué significa para ustedes tratar con justicia? Bueno, para mí tratar con justicia es tratar con sensibilidad, darnos cuenta que una causa no es un número. Hay personas atrás de un expediente, hay personas humanas. Y hay que saber detectar con lentes de perspectiva de género, de interseccionalidad, de derechos humanos, ver claramente qué es lo que atraviesa esta conflictiva familiar. Solo de ese modo vamos a poder llegar a una solución más justa, o al menos acercarnos más a lo que verdaderamente es justo. No perder esa sensibilidad social para mí es fundamental, y eso es tratar con justicia. Gracias. Emi. Bueno, tratar con justicia. En este contexto reivindico la presencia de un Estado presente, garante y protector y que restituya derechos. Hay cuestiones que creo que también, que un poco Leila lo recuperaba, ¿no? Que nuestras intervenciones sean con un enfoque de derechos, que se contemple la interseccionalidad, la interculturalidad, y sobre todo algo que nosotros ponemos mucho en valor en Estación Migrante es que
las personas que lleguen a estación migrante para ser acompañadas, primero se encuentren con que la asistencia es un derecho que tienen. Por el otro lado, que es un trato respetuoso, amoroso también, porque es una devolución que generalmente que nos hacen, y que es un Estado que puede acompañar. Entonces, me parece que entre todos los actores que conformamos y acompañamos esta situación, materializamos la justicia, que haya sido accesible y que sobre todo se hayan garantizado los derechos que le eran inherentes, ¿no? Como sujetos políticos y sujetos de derechos. Bueno, gracias chicas, un placer. Gracias a vos. Acabas de escuchar Tratemos con Justicia, un podcast del programa AJUP, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Para más información sobre nuestro trabajo, te invitamos a visitar el sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba y a seguirnos en nuestras redes, @ajup.justiciacórdoba. Hasta el próximo episodio.